Hola compañeros, vamos a abordar lo que es la unidad 3, que se denomina el sistema electoral y los partidos políticos en México. El objetivo es conocer algunos conceptos como sistemas electorales, su clasificación, partidos políticos, su clasificación, sus programas de acción y la participación que tienen en los procesos electorales en México. Primero vamos a empezar con los conceptos, vamos a comenzar por el de sistemas electorales, que es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Dicho de otra forma, a través de los votos que recibe el sistema electoral se generan órganos de gobierno y de representación legítimos. Las funciones del sistema electoral vamos a verlas a continuación. El sistema electoral tiene la función de dar respuesta a algunas preguntas, como son: ¿quiénes pueden votar? ¿Quiénes pueden ser votados? ¿De cuántos votos dispone cada elector? ¿Cómo deben desarrollarse las campañas? ¿Cuántos representantes se eligen? ¿Quiénes organizan los comicios? ¿Cómo debe emitirse el sufragio? Entre muchas otras. La clasificación de los sistemas electorales. Vamos a clasificarlo primeramente en mayoría y en representación proporcional. Por mayoría tenemos dos vertientes, una es mayoría relativa y la otra es mayoría absoluta. La mayoría relativa: cada elector tiene un voto y el candidato que obtiene el mayor número de votos gana, así de simple. La mayoría absoluta: este sistema tiene una variante que pretende asegurar que el triunfador en las urnas tenga en realidad el apoyo de la mayoría de los electores. En este sistema hay un ganador cuando alguno de los candidatos ha alcanzado al menos el 50% de los votos más uno, es decir, la mitad más uno del total de los votos. Este sería el sistema de mayoría absoluta. La representación proporcional ha sido el contrincante tradicional de los sistemas de mayoría, intentando resolver los problemas de sobrerepresentación y subrepresentación, asignando a cada partido la proporción de la fuerza electoral que le corresponde. Los defensores de este sistema aseguran que se trata de la forma más equitativa de representación. Sí, porque lo manejan así porque los partidos relativamente pequeños también tienen alguna oportunidad de contender por estos cargos y de en un momento dado ocupar algún lugar dentro de la administración pública federal, ya sea en la función ejecutiva o en su caso en la legislativa. Y por último tenemos el sistema mixto, que mezcla elementos de los mecanismos de mayoría y representación proporcional. Cabe mencionar que nuestro país maneja el sistema de mayoría relativa para las elecciones de presidente de la República y de mayoría relativa y representación proporcional para lo que son todo lo elegible en el poder legislativo, diputados y senadores. Antes que nada, pues tenemos que mencionar que por mayoría relativa se eligen a 300 diputados y por representación proporcional se eligen a 200.
Más adelante les voy a explicar cómo se hace esto, bajo qué procedimiento y bajo qué premisas. Por su parte, los senadores son 128 en total los que se eligen, 64 se eligen por mayoría relativa, 32 se eligen por el principio de representación proporcional y otros 32 se eligen por un principio conocido como el de la primera minoría, en la que se emplea una fórmula de aritmética que más adelante les voy a explicar en qué consiste. El sistema de partidos es el marco de competencia que funciona como una cámara de compensación de intereses y proyectos políticos que permiten y norman la competencia, haciendo posible el ejercicio legítimo del gobierno. Vamos a ver primero la clasificación de Giovanni Sartori, un politólogo italiano, que nos va a abrir un poco el panorama respecto a estos sistemas. Nos dice él que existe primero que nada el partido predominante, que es aquel en el que solo un partido es importante y está rodeado por otros partidos que no poseen capacidad de coalición. Algunos países donde se ha implementado este sistema son precisamente Italia, India y Japón. El bipartidista es aquel en el que únicamente sobresalen dos partidos y entre ellos se alternan el poder. Algunos ejemplos de este sistema son Inglaterra y Estados Unidos. El pluralismo moderado, en el cual existen las coaliciones entre partidos de la primera y segunda fuerza, y el pluralismo polarizado, en el que en este sistema existe un alto nivel de fragmentación política y en la ideología de cada uno de los partidos. Esta situación dificulta la conformación de coaliciones y existe un fuerte proceso de diferenciación de los partidos. Esa fue la clasificación de Giovanni Sartori y tenemos la clasificación común que nada más tiene tres vertientes, que es la unipartidista, existe solo un partido, bipartidista, dos partidos se alternan el poder, y pluripartidistas, coexisten una cantidad significativa de partidos. Por otra parte, vamos a empezar con el tema de los partidos políticos. El concepto nos dice que son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Estos los vamos a dividir primero que nada en dos, los nacionales y los locales. Los nacionales cabe señalar que deben de contar por lo menos con 3,000 militantes en mínimo 20 entidades federativas o 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales uninominales. Más adelante les voy a explicar en cuántos distritos electorales se divide nuestro país a nivel federal y en qué consiste o por qué se encuentran divididos de esta forma. El total nunca podrá ser inferior a 0.26% del padrón electoral federal. Esto lo establece el artículo 10, numeral 2, inciso B, de la Ley General de Partidos Políticos. Y tenemos que los nacionales, los que nos manejan en la página actualizada, son el PAN, el PRI, PRD, PT, el Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Morena. Y los locales deben de contar con militantes en cuando menos 2/3 partes de los municipios de la entidad de que se trate, y el total nunca podrá ser inferior a 0.26% del padrón electoral local. Esto está fundamentado en el artículo 10, numeral 2, inciso C, de la mencionada Ley General de Partidos Políticos, y a nivel local existen
prácticamente los mismos: PAN, PRI, PRD, PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Morena y Nueva Alianza aún. Estos son los últimos datos que maneja la página del INE. Respecto a los candidatos independientes, lo fundamenta el artículo 35 constitucional. Ahí nos menciona que los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente podrán participar para ser votados en las elecciones populares. Ahora vamos a ver que los partidos pueden formar coaliciones. ¿Qué es una coalición? Es una alianza de carácter temporal de dos o más partidos, mediando convenio para presentar al electorado a un mismo candidato. Los partidos políticos pueden formar tres tipos de coaliciones: la total, que es aquella en la que los partidos políticos que están coaligados postulan en un mismo proceso federal o local a la totalidad de sus candidatos a cargos de elección popular. La parcial, aquella en la que postulan en un mismo proceso electoral, ya sea federal o local, al menos a 50% de sus candidatos. Y la flexible, aquella en la que postulan en un mismo proceso federal o local a por lo menos el 25% de sus candidatos a cargos de elección popular. Los derechos que tienen los partidos políticos, pues tienen derecho al acceso a tiempos en radio y televisión, financiamiento público y privado, derecho de réplica, designar a sus representantes ante el INE y pueden difundir su propaganda de acuerdo a los lineamientos que les marca el INE sin denostar a los otros candidatos o partidos políticos. El financiamiento puede ser de dos vertientes: público o privado. El público, fácil, es el otorgado por el INE y va a prevalecer sobre otro tipo de financiamientos, y el privado puede ser aportado por militantes, por simpatizantes, el autofinanciamiento, o puede ser por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Estos tres, pues, depende si ellos cuentan con recursos en el banco, podrán utilizarlos. También aquí cabe señalar que hay topes de gastos tanto de las precampañas como de las campañas. Más adelante veremos cómo funciona esta situación. Los documentos con los que debe contar un partido político para constituirse son básicamente tres. El primero es la declaración de principios, que se compone de toda la ideología del partido político, sus valores, sus principios y lo que pretende alcanzar. El segundo es el programa de acción, que se integra por todas las estrategias para llevar a cabo la operatividad de sus acciones, es decir, cómo alcanzará sus fines. Y el tercero son los estatutos, que son el conjunto de normas o leyes internas para la observancia y control de sus integrantes, es decir, los militantes y sus líderes. Y bueno, llegamos así al final de esta presentación, agradeciendo de antemano su atención, y espero que esta información que contiene este video pueda serles de utilidad a ustedes. Gracias.